En este vídeo se mostrará el proceso de instalación y la puesta en marcha del encerado digital y el proyector, que han sido proporcionados a los centros educativos en el ámbito del proyecto Avalar. Para eso, como paso previo, analizaremos la situación del aula en la que se realizará la instalación, para ver cómo colocar todos los elementos necesarios. A continuación, dará comienzo el proceso de montaje y para eso tomaremos medidas de las alturas para colocar la base del encerado y del proyector. Colocaremos la canaleta, montaremos la caja de conexiones y finalmente el encerado digital. Como último paso, pondremos en marcha todo el equipamiento y comprobaremos su correcto funcionamiento. Previo a la instalación del equipamiento será necesario analizar la situación de cada una de las aulas, con la finalidad de obtener una instalación óptima y que facilite el trabajo a los docentes y a los alumnos en la misma. A continuación se mostrará un par de ejemplos de instalación. En la primera imagen observamos un aula con un encerado tradicional centrado. A continuación se muestra la misma aula instalada con el encerado digital interactivo, el proyector y la caja de conexiones. Otro ejemplo sería la instalación de un cerado digital interactivo en un aula con un cerado tradicional encajado a lo largo de toda la pared. La solución en este caso es la de colocar el encerado digital en el medio del encerado tradicional. La multiplicidad y variedad de escenarios en los que se va a llevar a cabo la instalación hace que no sea posible estandarizar la misma más que de forma genérica. Se recomienda ver el anexo 1 del presente vídeo antes de iniciar la instalación. En este capítulo veremos el proceso de instalación del proyector y del encerado digital. Para eso presentaremos todos los elementos y las herramientas que serán necesarias. En primer lugar, los elementos recibidos en el centro para la instalación y puesta en marcha del encerado digital interactivo son los siguientes: el encerado digital, la base donde se colocará el encerado y el marcador táctil. Por otro lado, los elementos recibidos para la instalación del proyector son los siguientes: el proyector, la base para el brazo del proyector, el plano para la instalación de la base y el brazo para el soporte del proyector. Asimismo, para completar el proceso de instalación serán necesarios una caja de conexiones y los siguientes cables: VGA, USB, mini jack, RCA, cable de vídeo y canales de audio estéreo. Y finalmente, para mejorar la instalación se emplearán los siguientes elementos: 2 canaletas y un ángulo de canaleta. Para realizar la instalación de los elementos mencionados anteriormente necesitaremos las siguientes herramientas: un taladro con las brocas del 12 y del 6, un polímetro, un martillo, un nivel, una sierra, una escuadra, una llave Allen, un destornillador, tornillos y tacos, un metro y un lápiz. Una vez presentados los elementos y herramientas que necesitaremos, dará comienzo el proceso de montaje midiendo las distancias necesarias y para eso emplearemos el nivel para marcar el centro de instalación vertical. Para hacer en la línea en la pared de una forma más rápida y sencilla, podemos ayudarnos de la canaleta que utilizaremos posteriormente. Marcamos las medidas para colocar la base del encerado y del proyector. Se recomienda que la altura para situar la base del encerado sea de 197 centímetros en el caso de las aulas de educación secundaria y 185 centímetros si el encerado es para una clase de primaria. La marca para la base del proyector se aconseja que sea de 48 centímetros por encima de la marca anterior. Empleando el nivel, hacemos una línea horizontal a la altura de la marca realizada para colocar la base del encerado y del proyector. Situamos la plantilla sobre la línea realizada en el paso anterior y elegimos marcar los puntos A o los puntos B que aparecen en la misma. Será necesario tener en cuenta que la plantilla del proyector no queda totalmente centrada, tal y como se muestra en la imagen. Tras tomar las medidas, en el siguiente paso tendremos que colocar la base del encerado digital y para eso ponemos la base del encerado sobre la marca realizada en pasos anteriores y marcamos con un lápiz los agujeros, comprobando en todo momento con el nivel que la base está correctamente alineada. Perforamos dichas marcas con la ayuda del taladro y la broca del 6. Introducimos los tacos en los agujeros con la ayuda del martillo y sujetamos la base del encerado digital con el destornillador. Para asentar la base del proyector, los pasos serían los siguientes. En primer lugar,
Perforamos la pared con el taladro, empleando la broca del 12, sobre las marcas señaladas en el paso anterior. Introducimos los tacos de la misma forma que hicimos anteriormente con la ayuda del martillo. Situamos la base y ajustamos los tornillos con la llave. De esta forma ya tendríamos la base del encerado y del proyector colocadas. Después de estas tareas, se recomienda limpiar el polvo acumulado en la base de la pizarra digital. Antes de continuar con la instalación, tenemos que asentar la canaleta y para eso necesitamos conocer la distancia del proyector a la caja de conexiones para medir las canaletas ayudándonos de la escuadra. Cortamos las canaletas con la sierra. Marcamos y comprobamos con el nivel los puntos donde irán los tornillos de la canaleta en la pared. Y perforamos con la broca del 6. Se recomienda cortar un hueco en la canaleta situada de forma horizontal para pasar los cables y fijar la canaleta con unos centímetros de margen respecto a la base del proyector para que se puedan poner los embellecedores del mismo. El último paso es asentar la canaleta a la pared y para eso atornillamos ambas canaletas en forma de L inversa, dejando un hueco en la esquina tal y como se muestra en la imagen. Comprobamos que el hueco de la canaleta está centrado respecto a la base del proyector, para que permita pasar los cables. De esta forma ya tendríamos la canaleta sentada en la pared. El principal objeto que tiene emplear la canaleta es evitar que los cables pasen por detrás del encerado digital, ya que esto podría provocar interferencias y un mal funcionamiento del mismo, obteniendo así una mejor sintonía visual. Tras la colocación de la canaleta, se llevará a cabo la instalación del brazo y se realizará de la siguiente forma. Asentamos el brazo en los topes situados en la parte superior de la base. Atornillamos frontal y lateralmente empleando la llave Allen. Y finalmente ajustamos la longitud del brazo del proyector. Es importante mencionar que el brazo del proyector es extensible para ajustar la imagen en la pantalla. Tanto para las pantallas de ESO como para las de primaria, se recomienda que el brazo se extienda hasta la marca de 13 centímetros de longitud. A continuación, para instalar el proyector, lo introducimos lateralmente sobre el brazo y lo deslizamos para encajarlo, y apretamos los tornillos para ajustarlo correctamente. Tras este paso ya tendríamos el proyector correctamente colocado. Antes de continuar, debemos realizar el montaje de la caja de conexión. Previamente debemos adquirir los siguientes cables: el cable VGA, el cable USB, el mini jack, el RCA, el cable de vídeo y los canales de audio estéreo. Antes de realizar la compra del cable, es aconsejable conocer la distancia existente entre el proyector y la caja de conexión. Con la finalidad de que no se pierda señal, la distancia máxima del cable será 4 metros en el caso de incorporar cables USB y 10 metros si solamente se incorporan cables VGA. Un paso previo al proceso de montaje será estañar los cables. También se recomienda revisar los esquemas de cables tanto USB como VGA. Los esquemas enseñados son ilustrativos, por lo que podrán sufrir algunas modificaciones dependiendo del tipo de cable adquirido. El primer paso en el montaje de la caja de conexiones será comprobar la continuidad de los cables. Para eso emplearemos el polímetro de la siguiente manera. Ponemos el selector del tester en la posición de 200K. Conectamos los cables en el polímetro y acercamos los extremos de los cables a la caja de conexión y a los cables VGA y USB para comprobar la continuidad. Si el polímetro muestra un 0, hay continuidad. Si muestra un 1, no habrá continuidad. Una vez hecho esto, se realizará la última fase del montaje. Se recomienda atornillar inicialmente los cables VGA situados en la zona central de la caja de conexiones y posteriormente atornillar los cables USB. De esta forma ya tendríamos la caja de conexiones instalada. A continuación tendremos que asentar debajo de la canaleta vertical la caja de conexiones y para eso, una vez hechos los agujeros en la pared, atornillamos la base de la caja de conexiones a la pared. Asentamos el frontal de la caja de conexiones y apretamos los tornillos. Acto seguido llevamos a cabo la conexión de todo el cableado y para eso pasamos los cables del proyector y de la caja de conexiones por la canaleta. Sacamos los cables pertenecientes a la caja de conexiones por detrás del proyector. Se recomienda que el cable del proyector vaya por una de las vías de la canaleta y que el resto de cables salientes de la caja de conexiones vayan por otra vía. Una vez terminado el paso anterior, conectamos los cables al proyector. Escondemos los cables salientes en el raíl.
Colocamos las tapas de la canaleta ayudándonos con el puño para encajarlas correctamente. Y colocamos el ángulo de la canaleta. Finalmente procedemos a la instalación de la pantalla digital y para eso, antes de nada limpiamos el polvo acumulado en la base del encerado digital y encajamos la pantalla sobre la base anteriormente instalada. De esta forma ya tendríamos el encerado digital instalado. El último apartado del vídeo trata de la puesta en marcha de todos los elementos. Al conectar el encerado digital por primera vez, la imagen estará desajustada, por lo que tendremos que calibrar este encerado para encuadrar la imagen. El calibrado podrá hacerse empleando el mando a distancia y realizando un ajuste manual utilizando los tornillos destinados a la calibración. Veamos ahora cómo realizar la calibración por medio del mando a distancia. Conectamos el portátil del aula y nos aseguramos de que todos los cables están conectados. Restablecemos la configuración y para eso seleccionamos el botón que se muestra en la imagen. Elegimos la opción Configurar las conexiones de la pantalla y en el apartado Restablecer marcamos Restablecer todo. En la pantalla de ajustes regulamos el calibrado con el mando. Adicionalmente, se recomienda realizar el ajuste empleando el portátil porque el tamaño de la imagen del proyector es de 16:9 y la del encerado 4:3. En paralelo al ajuste por medio del mando a distancia, se realizará la calibración manual y para eso giramos la rosca que se señala en el gráfico para ajustar la inclinación vertical. Apretamos el tornillo en dirección de la flecha A para que la imagen se agrande por la parte superior o lo aflojamos en dirección B para que se agrande por la parte inferior. Para ajustar la rotación horizontal, giramos la rosca que se señala en el gráfico. Apretamos el tornillo en dirección de la flecha A para que la imagen se agrande por la izquierda o aflojamos en dirección B para que se agrande por la derecha. Para ajustar el giro horizontal es necesario que giremos la rosca que se muestra en el gráfico. La manera de proceder para realizar este tipo de ajustes sería la siguiente. Apretamos el tornillo en dirección de la flecha A para que la imagen se incline hacia la izquierda o aflojamos en dirección B para que se incline hacia la derecha. Para ajustar el desplazamiento vertical, giramos los tornillos de la parte inferior del soporte. En este caso, si apretamos en dirección A o aflojamos en dirección B, la imagen subirá o bajará respectivamente. Y finalmente, para terminar el ajuste de la imagen a la pantalla, será necesario que movamos el brazo del proyector hasta conseguir el ajuste deseado. Acortamos el brazo del proyector en dirección A o lo alejamos en dirección B para que la imagen se haga más pequeña o más grande respectivamente. Hechos los ajustes del proyector, será necesario calibrar el encerado y para eso accedemos al menú del panel de control seleccionando el botón azul del panel superior y accediendo a la opción Panel de control. Elegimos Orientar, alinear el producto Smart. Finalmente seleccionamos con la mano los lugares indicados con una cruz roja. Los últimos pasos para la puesta en funcionamiento son colocar los embellecedores del proyector, ajustar las pestañas para evitar vibraciones en la imagen y para eso marcamos los huecos con un lápiz. Retiramos el encerado, hacemos los huecos con el taladro, colocamos el encerado y ajustamos los tornillos. De esta forma ya tendríamos la instalación. Es importante no ajustar demasiado las pestañas ya que son sensibles y se parten con facilidad. A continuación ofreceremos una serie de recomendaciones para mejorar la instalación. Se recomienda canalizar los cables del proyector y del encerado digital por la derecha de la mesa del profesor, con la finalidad de evitar molestias en el trabajo del día a día del docente. Se recomienda disponer de una mesa auxiliar junto a la pared o emplear el propio carro de carga del proyecto Avalar para canalizar todos los cables del proyector y del encerado digital. Se recomienda instalar el encerado digital lo más centrado posible, respetando en todo caso la existencia y convivencia con el encerado tradicional. Se recomienda en los casos en que sea preciso sustituir el encerado tradicional por un encerado tipo Vileda, cuando dificulte la convivencia del encerado tradicional y el digital. Se recomienda no poner el cable USB si las distancias en el aula de instalación no son muy amplias, más de 4 metros. Se recomienda instalar el encerado digital lo más lejos del encerado tradicional para evitar que entre el polvo. ¿Cómo reseteo el encerado digital?
Será necesario pulsar el botón azul del encerado empleando el lápiz interactivo disponible en el propio encerado. ¿Cómo conecto el USB del encerado digital? Con el encerado digital se entrega un cable USB que se conecta por un lado, en el extremo derecho del encerado, y por otro, en el portátil, en cualquiera de los puertos USB. ¿Cómo soluciono los problemas de conectividad del encerado digital con el portátil? Cuando el portátil está conectado vía USB, el encerado lo reconoce automáticamente. En el caso de que no sea así, se recomienda reiniciar el equipo con el cable USB conectado. ¿Cómo realizo el enfoque del proyector? En el caso de que la proyección de la imagen en el encerado digital no sea nítida, podrá regular la nitidez manipulando la pestaña situada en el lado izquierdo del proyector y, adicionalmente, utilizar el mando a distancia y mover las 3 ruedas de giro del soporte del proyector. ¿Cómo soluciono el problema de resolución de pantalla óptima pasando de 16:9 a 4:3? Por defecto, el portátil tiene la resolución de 4:3, pero el proyector de 16:9. En el caso en que sea necesario cambiar la resolución, será necesario acceder al apartado Sistemas, Administración, Pantallas y Gráficos y elegir la resolución 1024 x 768, con el cable VGA conectado al equipo. ¿Cómo limpio el encerado digital interactivo? Antes de limpiar la pantalla interactiva, cierre o desconecte el portátil. De lo contrario, es posible que se desordenen los iconos del escritorio o que se activen aplicaciones accidentalmente. Para realizar la limpieza, emplee rotuladores de borrado en seco, con olor, y utilícelos en un lugar ventilado. Elimine el exceso de suciedad del borrador en seco con un paño húmedo. Si el encerado no se limpia por completo, emplee un limpiacristales, pulverizándolo sobre un paño. Finalmente, emplee alcohol isopropílico para quitar las manchas más difíciles. ¿Qué hago si algún equipamiento no funciona adecuadamente? Ante cualquier problema en el equipamiento Avalar, puede ponerse en contacto con la Unidad de Atención a Centros, UAC, en la siguiente dirección de correo electrónico: uac@edu.xunta.es.